Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de nada más y nada menos que de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y de unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, digamos que es bastante directo y que profundiza en la imagen pública y la autenticidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo que es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles todo este contenido que sé que les encanta. Vamos al lío. Como les decía, la noticia gira en torno a Can Yaman, y es que, como muchos saben, él es uno de esos personajes que siempre generan titulares. Ya sea por sus papeles en telenovelas que nos enganchan hasta el amanecer, por sus romances que acaparan las portadas de revistas, o por su físico que, bueno, todos sabemos lo que genera, ¿verdad? Es un fenómeno mediático en toda regla. Pero esta vez las declaraciones de Can Yaman van por un camino completamente diferente y sinceramente son sorprendentes. Ha confesado algo que créanme jamás me hubiera imaginado escuchar de él, y menos en este contexto, porque aborda una faceta de su vida privada y sus límites personales que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, o al menos no se había expresado con tanta contundencia. Y es que se acuerdan de todos esos rumores, todas esas especulaciones, todas esas fantasías que hemos construido alrededor de este actor. Los escenarios que nuestra imaginación ha pintado sobre su vida personal y sus relaciones. Pues bien, Can Yaman ha venido a poner las cosas en su sitio, y lo ha hecho de una manera muy particular. La frase clave que ha desatado toda esta ola de comentarios y que ha generado la intriga es: jamás tendría intimidad con él. Y la pregunta que todos nos hacemos, que nos ha llevado a esta investigación y este análisis, es ¿con quién Can? ¿De quién está hablando? ¿Y por qué esta declaración tan categórica y tan directa? Vamos a tratar de desentrañar este misterio porque, como siempre, aquí vamos a ir más allá de los titulares y a buscar el significado profundo detrás de las palabras. Primero pongámonos en contexto. Can Yaman ha estado en boca de todos recientemente por su participación en proyectos internacionales que lo han catapultado aún más a la fama mundial, su mediático romance con una famosa periodista italiana que generó muchísimas portadas y conversaciones, y su estilo de vida que para muchos parece sacado de una película, un torbellino de viajes, eventos y apariciones públicas. Es un hombre que proyecta mucha seguridad, mucha presencia escénica y, claro, muchísima atracción física. Su imagen pública está fuertemente ligada a su carisma y a su atractivo. Por eso, cuando escuchamos una declaración de este tipo viniendo de él, y además tan contundente y específica, el impacto es doble. No es una declaración genérica, sino dirigida a un él en particular. Según las informaciones que han salido a la luz, y que hemos estado rastreando con mucho detalle, analizando diversas entrevistas y reportajes, Can Yaman se refería a una situación muy específica, y lo que es más interesante, a una persona que, en el imaginario colectivo podría haber estado en un plano de cercanía con él. Y no se trata de ninguna de sus conocidas parejas sentimentales, de hecho, la declaración parece apuntar en una dirección totalmente distinta. Y eso es lo que lo hace tan intrigante y nos lleva a pensar en las diferentes dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. La clave para entender esta declaración está en el contexto en el que fue pronunciada. Can Yaman estaba participando en una entrevista, de esas que suelen ser un poco más personales, donde se le preguntan cosas que van más allá de su trabajo y de sus proyectos profesionales. Y en ese ambiente de aparente confianza, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una intimidad física con una figura pública en particular, su respuesta fue un rotundo jamás. Y ahí es donde empieza la verdadera historia, la que nos invita a analizar las capas de significado. Ahora, ¿quién es ese él del que habla Can Yaman? Pues bien, según se ha podido inferir de las propias palabras del actor, de las preguntas que le hicieron y de las reacciones que generó, se trataría de una figura que, aunque también es un personaje público y quizás colega en la industria del entretenimiento, no encaja en el molde de las parejas románticas convencionales que se le asocian. Y aquí es donde entra la especulación, sí, pero una especulación basada en pistas, en el análisis del lenguaje no verbal y en la inferencia lógica a partir de la información disponible. Varias fuentes y nuestro propio análisis de las entrevistas apuntan a que la pregunta iba dirigida hacia uno de sus colegas de profesión, pero no en el sentido romántico o de una posible relación sentimental.
Más bien, la pregunta parece haber explorado la dinámica de la camaradería, la amistad e incluso la rivalidad laboral, o quizás la química que se puede generar en pantalla. Y la confesión de Can Yaman surge precisamente para delimitar esas fronteras, para dejar claro que por mucho que haya respeto o admiración profesional, hay ciertas líneas que él no está dispuesto a cruzar en cuanto a su intimidad personal. Piensen en esto, Can Yaman es un actor de fama mundial. Ha trabajado con muchos actores, hombres y mujeres, en diversas producciones. Ha generado esa conexión especial con el público que hace que se imagine todo tipo de escenarios, relaciones y dinámicas. Pero él mismo, al parecer, es muy claro en cuanto a sus límites y a sus relaciones. Y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una intimidad con un hombre, su respuesta fue firme y directa, marcando una clara distinción entre la admiración profesional, la amistad y la atracción física o la intimidad. No deja lugar a dudas. Lo interesante aquí no es tanto la negativa en sí misma, que puede ser común y corriente, sino el hecho de que Can Yaman se sienta cómodo para expresar algo así en público con esa seguridad. En un mundo donde la sexualidad y las relaciones son a menudo temas tabú o, por el contrario, se explotan mediáticamente hasta el extremo, que un actor tan popular sea tan directo y claro sobre sus preferencias y sus límites dice mucho de su personalidad, de su madurez y de su valentía. Demuestra una autenticidad que, sinceramente, es refrescante en un entorno tan a menudo artificial. Podríamos pensar que esta declaración es simplemente una forma de desviar la atención, de generar más titulares y polémica, una estrategia para mantenerse en el foco mediático. Pero si analizamos las entrevistas en las que ha aparecido recientemente, notamos una coherencia en su discurso. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de no dejarse llevar por las apariencias o las expectativas de los demás. Y esta declaración, en ese sentido, encaja perfectamente con esa línea de pensamiento. No parece una declaración forzada, sino una reafirmación de su identidad y sus convicciones. Imaginen por un momento la presión que debe sentir una figura pública como Can Yaman. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, de la industria del entretenimiento. Cada gesto, cada palabra, cada relación es analizada al milímetro, magnificada y a menudo distorsionada. En ese contexto, ser capaz de decir esto sí, esto no con tanta claridad y sin ambigüedades es un acto de valentía y de autoafirmación. Es un recordatorio de que detrás de la figura pública existe una persona con sus propias reglas y su propio espacio privado. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar más a fondo. ¿Por qué nos sorprende tanto esta declaración? Quizás porque estamos acostumbrados a ver a los famosos en un constante estado de disponibilidad para los rumores y las especulaciones, como si sus vidas fueran un espectáculo abierto al público. Y cuando uno de ellos de repente pone límites tan claros y definidos, nos rompe un poco el molde que teníamos construido en nuestra mente. Nos recuerda que la vida privada de las celebridades, a pesar de la exposición, sigue siendo privada, y que ellos tienen el derecho de establecer esas fronteras. La declaración de Can Yaman al decir jamás tendría intimidad con él, no es solo sobre su sexualidad o sus preferencias, aunque sea un componente importante. Es también sobre la construcción de la imagen pública y privada, sobre la gestión de la percepción que el público tiene de él. Es sobre saber quién eres y qué quieres, y comunicarlo al mundo sin rodeos, sin miedo a ser juzgado. Es una forma de decir, entiendo que ustedes me vean de cierta manera, que especulen sobre mi vida, pero esta es mi realidad, y soy transparente al respecto. Mi vida íntima tiene sus propias reglas. Además, esta confesión también podría ser una manera de zanjar cualquier posible malentendido o especulación que pudiera surgir en torno a sus relaciones laborales o amistades masculinas. En el mundo del entretenimiento, donde la cercanía y la colaboración son constantes, donde se pasan muchas horas juntos en rodajes y giras, es natural que se generen vínculos. Sin embargo, es importante que estas relaciones se mantengan en el ámbito profesional o de amistad, sin dar pie a interpretaciones erróneas que puedan afectar la vida personal o la carrera del actor. Can Yaman, al parecer, ha optado por una vía de máxima claridad para evitar cualquier ambigüedad. Ahora podríamos estar ante una estrategia de marketing sutil. Es una pregunta que siempre surge en estos casos, especialmente cuando se trata de figuras tan expuestas mediáticamente. Si bien es cierto que los medios se alimentan de estas declaraciones, y que un titular así genera tráfico y atención, la forma en que Can Yaman lo ha expresado, con esa naturalidad y esa firmeza, sugiere que hay algo más profundo.
No parece una frase sacada de la manga para generar polémica artificial, sino una respuesta meditada a una pregunta que probablemente ha resonado en su entorno o ha sido formulada de manera directa y sin tapujos. Y aquí es donde entra la curiosidad, esa chispa que nos impulsa a seguir indagando. ¿Quién es esa persona que ha llevado a Can Yaman a hacer una declaración tan específica y tan contundente? Aunque el nombre no ha sido revelado explícitamente, las pistas apuntan a un colega de profesión, quizás alguien con quien ha trabajado en proyectos intensos, donde la química en pantalla es fundamental y la interacción es constante. Esto nos recuerda que la actuación es un arte y la línea entre la ficción y la realidad a veces puede ser muy difusa, pero para los actores es crucial mantenerla clara en su vida personal. Podríamos especular eternamente sobre la identidad de él e intentar adivinar quién podría ser esa persona. Pero creo que el mensaje principal de Can Yaman va más allá de la identidad específica de este individuo. Se trata de la honestidad, de la autenticidad y de la capacidad de establecer límites claros en un mundo que a menudo intenta diluirlos. En una industria donde la imagen lo es todo, donde la vida privada se expone con frecuencia, la verdad personal de Can Yaman, su firmeza y su claridad de pensamiento brillan con luz propia y nos dan una perspectiva valiosa. Entonces, ¿qué nos deja esta confesión? Primero, la confirmación de que Can Yaman es un hombre con convicciones claras y que no tiene miedo de expresarlas, incluso cuando se trata de temas personales y delicados. Segundo, nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras percepciones de las figuras públicas, a menudo basándonos en apariencias y rumores, y sobre la importancia de la autenticidad y la transparencia en la comunicación. Y tercero, nos recuerda que la intimidad es algo muy personal, y que las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo, tienen sus propias reglas y sus propios límites, y es fundamental respetarlos. Me parece fascinante cómo una frase aparentemente sencilla puede desencadenar tantas reflexiones y abrir tantas puertas al análisis. La declaración de Can Yaman jamás tendría intimidad con él es mucho más que un simple titular sensacionalista, es una ventana a la personalidad de un hombre que, lejos de ser solo una cara bonita en la pantalla, tiene una visión muy definida de sí mismo, de sus relaciones y de sus valores. Y eso, para mí, es lo que lo hace aún más interesante y digno de nuestro análisis. Nos demuestra que detrás de la fama y el atractivo hay una persona con límites y convicciones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis detallado. Espero que este desglose les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprende la postura firme y directa que ha adoptado? ¿Creen que es una señal de madurez o una estrategia mediática? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, cuéntenmelo todo. Sus opiniones, sus puntos de vista, son lo más valioso para nuestro canal y nos ayudan a seguir creciendo y mejorando. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que este tipo de contenido que desglosa las noticias y va más allá de la superficie aporta valor, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.